En este video voy a hablar de dos profetas, Jeremías y Abdías. Empecemos hablando con el profeta Jeremías. En cuanto a la paternidad literaria del libro, el profeta Jeremías escribió todo el libro de Jeremías. Su nombre, Jeremías, significa Jehová establece. Y durante su ministerio y también en su libro podemos ver su nombre tiene un significado profundo en lo que Dios hace, en la obra de Dios. Dios establece los reinos, Dios establece los imperios y Él hace de acuerdo a su gran voluntad. También sabemos que Jeremías viene de una familia sacerdotal, como él mismo lo menciona en capítulo 1, versículo 1. Dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Jeremías tuvo su llamado antes de su nacimiento y fue llamado por Dios para predicar a las naciones. Jeremías tuvo un ministerio de más de 50 años. Su ministerio no fue difícil, puesto que el mensaje que él dio tanto al pueblo de Israel, en especial a Jerusalén, al reino del sur, fue un mensaje de juicio, y por eso los judíos no aceptaron y lo rechazaron. A la muerte de Jeremías no sabemos con exactitud su fecha, pero sabemos que ministró en Jerusalén los últimos 18 años del rey Josías. También él ministró durante el reinado de Joaquín, Joacín, Joacás y Sedequías. Después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías se quedó ministrando al remanente pobre y humilde en Jerusalén. Después de unos años, Jeremías fue tomado y llevado a Egipto, y allí ministró al remanente que huyó de Jerusalén a Egipto. Este profeta, Jeremías, tenía un ministerio muy difícil, pero bien remunerado, podemos decir, bien aceptado por Dios. Rechazado por los judíos, pero aceptado y honorado por Dios. Fue maltratado varias veces, fue puesto en prisión y casi aún llega a morir. El primer libro que escribió fue quemado por el rey Joacim. Y también, aunque él tuvo un ministerio muy difícil y rechazado por los judíos, y especialmente por los reyes, debemos reconocer que él fue honrado y liberado por Nabucodonosor. En cuanto al nombre del libro, el libro lleva su nombre y es el carácter principal de todo el libro. Hablemos ahora en cuanto a la autenticidad de este libro. Algunos versículos en el libro son atacados como producto de otras personas escritos después de Jeremías. Pero John refuta estos argumentos. Él dice que no hay suficiente evidencia para rechazar a Jeremías como el único autor de este libro. Y John dice dice lo siguiente. Me gustaría citar aquí a Jan. Él dice así: no existe razón satisfactoria para negar que él mismo
Jeremías haya sido el autor de todo el libro. En realidad no existe esa, esa crítica, es simplemente una crítica para destruir la palabra de Dios. También Flavio Josefo nos da evidencia de su autenticidad del libro de Jeremías. Josefo menciona los eventos durante su ministerio de profeta en su libro Antigüedad. Además, Mateo menciona a Jeremías. Abramos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 2. Mateo menciona el versículo 17 y dice así. Dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloró y gimió, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Bien, esta es una cita directa, una cita por Mateo, atribuyendo entonces a Jeremías como el autor de este libro. También en Mateo 27, también hay otra cita, otra referencia a Jeremías. Dice así, el versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron los 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Y es otra cita que nos da evidencia que Jeremías es el autor del libro. No solamente Mateo cita a Jeremías, también Zacarías. Encontramos en Zacarías la mención de Jeremías. Entonces, no solamente Mateo, pero también Zacarías. Bien, creemos entonces que Jeremías es el autor de todo el libro. Hablemos en cuanto a la fecha de la escritura. El primer libro, sabemos que el primer libro fue quemado por el rey Joacim en el 605. Y por esa razón, el profeta tuvo que escribir otra vez en el mismo libro, el primer libro. Luego Jeremías escribió otra copia, añadiendo muchas otras profecías. Aparte del primero, escribió otras profecías. Este es el libro que tenemos hoy y se cree que la segunda parte fue escrita entre 604 a 575. En cuanto a los profetas contemporáneos, creemos que Habacuc, Sofonías, Nahum, Abdías, Daniel y Ezequiel profetizaron durante ese mismo periodo que ministró Jeremías. En cuanto a los temas principales, el libro consta de 3 elementos importantes que Jeremías nos relata en su libro, y estos elementos son una historia, nos habla de la historia de Israel que pasó en aquel entonces, nos habla de su misma persona, es decir, una autobiografía, habla de lo que él, las circunstancias lamentables que él pasó, y luego también una sección habla de profecía. Hablemos de la primera sección, historia. Jeremías presenta la historia de Judá desde el año del reinado de Josías en el 627 hasta el ministerio que él tuvo en Egipto en el 582.
eso es después de la destrucción de Jerusalén en 86. En cuanto a la autobiografía, el profeta presenta la historia de su propia vida y él relata desde su llamamiento hasta su ministerio en Egipto. Obviamente usted al leer su biografía, usted va a darse cuenta que en su mayor parte Jeremías tuvo un ministerio muy difícil. Pocos le creyeron. Los judíos lo rechazaron. Los líderes religiosos, los líderes políticos, los reyes rechazaron y lo pusieron en prisión y aún hasta querían matarlo. Pero gracias por la misericordia de Dios y la protección de Dios, no pudieron matarlo y Jeremías sobrevivió al rechazo de los judíos. En cuanto a la profecía, el profeta presenta profecías concernientes a Judá, especialmente a Jerusalén, la destrucción de Jerusalén. Él relata toda él fue un testigo ocular de la invasión de los babilónicos. Él relata ese acontecimiento horrible, la destrucción total y la destrucción especialmente el templo. Y también al final del libro él habla acerca del juicio de las naciones gentiles alrededor de Judá. Hablando de un bosquejo del libro, podemos decir que el libro está dividido por lo menos en 4 partes. La primera parte, capítulos del 1 al 35, habla de las profecías contra Judá antes de la invasión de los caldeos, del 1 al 35. Él empieza mencionando acerca de la comisión y su llamamiento, y luego da una serie de profecías durante el reino de Josías, y luego habla acerca de la destrucción de Jerusalén y el cautiverio. Eso es en cuanto a las profecías antes de la invasión de Jerusalén. La segunda parte cubre los capítulos 36 a 45, que se trata de la historia de Jerusalén y sus profecías, y en detalle la destrucción o la caída de Judá. Él empieza hablando en el capítulo 36 acerca de los escritos, su profecía, los rollos, que fue quemado por el rey Joacim. Luego él menciona acerca de los caldeos, menciona también acerca del profeta, su sufrimiento, y finalmente habla de la caída de Jerusalén en el capítulo 39, y luego el remanente que se quedó en Jerusalén en los capítulos 40 a 45. La tercera parte de este libro cubre los capítulos 46 a 51. Y aquí tenemos una serie de profecías contra los países, las naciones vecinas, empezando con Egipto, a todas las naciones alrededor, Moab, los de Edom, de Damasco, de Cedar, de Elán y finalmente Babilonia. La última parte es un apéndice histórico, cubre el capítulo 52. En realidad, el ministerio de Jeremías fue un ministerio difícil, pero también fue un ministerio honrado por Dios. Bien, ahora hablemos acerca del libro de Abdías.
la profecía de Abdías. En cuanto a la paternidad literaria, creemos que Abdías escribió todo el libro. Su nombre significa adorador o siervo del Señor. En cuanto a la biografía del autor, podemos decir que no sabemos mucho, casi nada del profeta, ya que él no menciona en su libro. Es un libro muy corto, es un libro que solamente cubre un capítulo, 21 versículos. En cuanto al nombre del libro, el nombre del libro lleva el mismo nombre del profeta. Hablemos ahora de la autenticidad del libro. Algunos críticos han atacado la unidad del libro y ellos creen que versículos del 1 al 4 fueron escritos por el autor. Perdón, 1 a 14 fueron escritos por el autor, Abdías, pero los versículos restantes del 15 al 21 fueron escritos por otro autor. En realidad esas son las divisiones del libro y por esa razón los críticos hacen esa observación. Sin embargo, creemos que el libro tiene unidad en todo ese capítulo. Para más información y debate en cuanto a este asunto, usted puede observar a Jan en una introducción al Antiguo Testamento en la página 291. Hay más debate en cuanto a la unidad del libro. Veamos rápidamente en cuanto a la fecha de la escritura. La fecha de la composición de este libro es muy discutida. Es muy discutida. Como vemos, es un solo capítulo y el profeta no menciona específicamente los eventos relacionados a su profecía. El profeta simplemente habla de un saqueo de Jerusalén. Saqueo de Jerusalén, en este sentido, es muy difícil de determinar cuál saqueo, porque hubieron varios saqueos durante la historia de Israel. Y por esa razón es bien difícil de determinar tanto su ministerio como su fecha de escritura. Por ejemplo, hubieron saqueos en el año 850, también en el año 803, en el año 741 y también en el año 586, que este fue el último saqueo. Entonces es muy difícil de determinar la fecha de la escritura. Sin embargo, para determinar una fecha, la mayoría de teólogos conservadores han atribuido a este libro, el ministerio, durante el tiempo de la caída de Jerusalén. Es más obvio pensar que el saqueo de Jerusalén se trata de la caída de Jerusalén en el 86. Entonces se cree que esa fecha es la más preferida. Sin embargo, no podemos ser dogmáticos en cuanto a este libro. Helen dice así en cuanto a la profecía, a la fecha de escritura.
en vista de que menciona la destrucción de Jerusalén, generalmente se atribuye la profecía al reino de Ezequías, cuando Jerusalén fue quemada por los babilonios en el 586. Llegamos entonces a la conclusión, debido a que el saqueo de Jerusalén más conocido, que por lo general la mayoría habla, es del saqueo del 586, cuando el templo fue destruido. Esa es la conclusión que digamos, pero sin embargo no podemos ser tan dogmáticos en cuanto a esta fecha. Los profetas contemporáneos. Los profetas contemporáneos son determinados de acuerdo a la fecha. Si la fecha es correcta, si creemos que los datos de Abdías está profetizando, habla de la destrucción de Jerusalén, entonces creemos que los profetas que ministraron durante ese periodo fueron Daniel, Ezequiel, Jeremías. Daniel y Ezequiel ministraron en Babilonia al remanente, a los exiliados en Babilonia, y Jeremías ministró al remanente que quedó en Jerusalén y luego fueron a Egipto. Los temas principales de este libro. Este libro trata de la destrucción de Edom. Ese es básicamente el tema principal. La destrucción venidera de Edom. La causa principal por la destrucción de Edom es por el maltrato de los judíos durante el ataque de Nabucodonosor en los años 605 a 586. Debemos enfatizar aquí que el problema de los judíos y los edomitas no empezó en los años 605 a 586. Ellos empezaron o tuvieron malas relaciones a partir del nacimiento de Jacob y su hermano Esaú. Los edomitas son descendientes de Esaú, y ellos siempre mostraron hostilidad contra el pueblo judío. Por esa razón, Dios los castigó, enviando a otras naciones para atacar a Edom. Las profecías sobre Edom se cumplieron al pie de la letra, comenzando en el ataque de Nabucodonosor en el 582 después de la destrucción de Jerusalén, y terminó en el 636 con la conquista de Edom por los maometanos. Esta profecía entonces está cumplida en cuanto a lo que Abdías menciona aquí. La restauración futura es el segundo tema de Abdías, la restauración y exaltación de Israel. A partir del versículo 15 hasta el 21, Abdías habla del futura restauración de Israel. Abdías profetizó la restauración futura de Israel. Esta profecía todavía no se ha cumplido y creemos que se cumplirá durante el milenio. Hablando del bosquejo del libro, el bosquejo, empezamos en los primeros versículos del 1 al 9, tenemos la humillación. Luego, versículos 10 al 14, tenemos la causa de la humillación en cuanto a Edom. Y estas son las causas, las razones por las cuales Edom es castigado. En primer lugar,
por la violencia hecha por al hermano Jacob. Luego tenemos el convenio con los enemigos, acosándoles de la destrucción. Luego el gozo del desastre al ver, Edom se gozó al ver que Jerusalén cayó. Luego el saqueo por los bienes, después de la destrucción de Jerusalén, los edomitas fueron y saquearon lo que quedaba. Y luego la entrega a los enemigos de los fugitivos de Judá. Es decir, que después de la destrucción de Jerusalén, Edom tomó ventaja. No solamente se gozó y festejó, pero también tomó, se robó parte de los bienes de Judá y luego también abusó del remanente. Por esa razón Dios juzgó a Edom. Versos 15 y 16 habla de la sentencia que ellos van a tener. Y finalmente los versículos 17 al 21 habla de las promesas de la victoria final de Judá. Bien, eso es en cuanto al libro de Abdías. Espero que haya ayudado a ustedes esta charla, este bosquejo, para que ustedes tengan así un panorama más amplio, no solamente del libro de Abdías, pero también de Jeremías.